Buenas noches a todos. Bueno, antes de comenzar, quiero pedir disculpas porque es probable que tenga algunas interrupciones porque estoy con gripe y la garganta funciona más o menos. Pero bueno, el tema que vamos a tratar hoy es quizás uno de los temas recurrentes que hay. Hay incluso una suerte de casa de brujas permanente, pero sin mucho resultado. Digo casa de brujas porque simplemente se acusan unos a otros de corrupción, pero en la práctica la corrupción sigue existiendo. E incluso diríamos que sigue creciendo. Eh, ¿Por qué? Y es un poco lo que vamos a tratar hoy, ¿por qué existe la corrupción? Creo que no es necesario abundar mucho para darnos cuenta, y todos sabemos, los perjuicios que causa la corrupción, que no son solo perjuicios económicos. Diría que el perjuicio económico es el último. Pero hay otros elementos anteriores. Por ejemplo, la corrupción disminuye o elimina muchas veces la confianza. Entonces, es, es muy, no solo desagradable, es muy triste, digamos, desenvolverse en un medio donde no hay confianza, donde siempre existe esa posibilidad, esa duda de que será que no me están engañando. En fin, entonces, la corrupción existe en muchos ámbitos. Eh, Mucho de lo que son recursos que originalmente fueron destinados a fines loables, de pronto se diluyen. Y hay una cierta impunidad hacia la corrupción. Por más que se hable, se critique, hay una impunidad. Una impunidad en varios aspectos. De hecho, normalmente vemos, se puede ver, personas que eh, de la noche a la mañana, sin ganarse la lotería, sino que por otras vías, de la noche a la mañana de pronto son personas adineradas y poco tiempo atrás no lo eran. Queda bastante claro a veces que eso fue un acto de corrupción. Y sin embargo, bueno, nadie lo repudia, porque hay una cierta impunidad y hasta aprobación. Una persona eh, muchas veces entra a funciones públicas o privadas con el fin ya de buscar la vía, buscar, como dicen, entrar por la ventana, la vía torcida para ganar más dinero de lo que corresponde. Y eso es celebrado. Y ahí tenemos, no es celebrado que haga trampa, es celebrado que tenga más dinero. Y ahí tenemos, y por ahí vamos a comenzar, uno de los aspectos que son causales de la corrupción. En la actualidad y hace algún tiempo, se considera el éxito de una persona, o se mide el éxito de una persona, incluso el éxito de una profesión, por la cantidad de dinero que gana. Es decir, a más dinero,
una persona que tiene no voy a decir ninguna profesión para que no parezca un ataque, digamos, dirigido, una persona que tiene una profesión X, y si gana más dinero, se supone que es porque es mejor. Y si no es mejor, por lo menos ha tenido más éxito. Incluso a la hora de escoger un oficio o una profesión, no solo el joven que lo está escogiendo, sino que muchas veces los adultos, los padres, los parientes le dicen, bueno, tienes que escoger esto porque con esto vas a ganar más dinero en el fondo. Entonces, hay una valoración excesiva de el dinero y se lo emparenta con el éxito. Hoy día nos quejamos del narcotráfico, pero lo hemos construido con nuestra cultura, lo hemos fabricado con nuestra cultura. Si a un joven se le dice que en realidad el éxito está en ganar dinero, que debe dedicarse a un oficio o una profesión que le permita ganar más dinero, bueno, ¿qué sucede con personas que a lo mejor, por diversas circunstancias, válidas o no, reales o no, hay una persona que sabe que si se dedica a una profesión no va a ser bueno, pero encuentra un camino? El camino del narco, por ejemplo, es un camino fácil, rápido, de llegar, entre comillas, al éxito. Entonces, cuando ponemos el éxito de una sociedad, el éxito de los seres humanos, en eso, estamos provocando una infravaloración del ser humano. Porque estamos convirtiendo al ser humano en un generador de dinero. Y si bien es una característica, no es ni desde muy lejos la más importante. Bueno, hoy día también se ha agregado otra, parecía que es la popularidad. No solo para los políticos, las redes sociales y eso. Es otro factor de éxito, ¿no? Ser más popular, más reconocido. La pregunta sería si acaso estos dos aspectos, el tener más dinero o el tener más popularidad, nos hace mejores seres humanos. Porque curiosamente también a veces se considera que es bueno tener conocidos, amigos, en fin, que tengan alguno de estos dos elementos en abundancia. Y después a veces nos quejamos porque resulta que a lo mejor nos engañaron. Esas personas no garantiza ninguna de las dos que esa sea una mejor persona, un mejor ser humano. Tampoco lo niega. O sea, no es que porque sea popular o porque tenga dinero sea un mal ser humano. No es ni malo ni bueno, simplemente eso no define al ser humano. Y ahí está el punto. No lo define porque cuando decimos que una persona es inhumana, ¿a qué nos referimos? Que ha pasado ciertos límites, generalmente ciertos límites morales, ciertos límites en la cual ya uno dice, oye, mira, no, es una persona que está desequilibrada, desquiciada, es inhumana. Por lo tanto, si eso lo llamamos inhumano, es claro que cuando hablamos de humano, perdón, cuando hablamos de que es más humano,
es justamente lo contrario. Hoy día, la problemática que hay a nivel público, a nivel privado, es justamente la carencia de virtudes básicas. Esa carencia es sin duda una causa de la corrupción. Porque, por ejemplo, se ha puesto como virtud la ambición. La ambición, incluso mucha gente dice, yo soy muy ambicioso, pero la ambición no es exactamente una virtud. La ambición es un defecto. En el arte de la guerra de Sun Tzu, él dice que hay que lograr despertar la ambición en el enemigo. Porque cuando se despierta la ambición, ya no es capaz de pensar o piensa de manera confusa. Porque la ambición es como una fuerza de atracción, digamos, que hace que no podamos pensar correctamente. Todos sabemos que para pensar correctamente, esa es otra característica que también nos enseña la filosofía clásica, tanto de Oriente como de Occidente, que todos los seres humanos poseemos inteligencia. El punto es que hay que aprender a usarla. Y una condición para usar la inteligencia, esa capacidad de discernir, es que la mente debe estar relativamente en paz. Cuando está en paz, podemos pensar. Pero si está esta fuerza jalando, esta fuerza de la ambición, ya no estamos pensando, nos estamos dejando llevar. Por eso Sun Tzu recomienda que hay que despertar la ambición en el enemigo. Porque cuando despierta esa ambición, es muy fácil vencerlo. Entonces, sin embargo, hoy día lo tenemos como una gran virtud. Por otro lado, vemos también otra característica que va en contra de los principios morales, que es el egocentrismo. Es decir, me veo yo y yo. ¿Y qué es lo que me interesa del mundo que me rodea? ¿Cómo me afecta? ¿En qué me conviene? ¿En qué me ayuda? Etcétera. Eso, hay varios factores que han conducido a eso. Uno de esos factores que ha llevado a un egocentrismo, que el egocentrismo es achicar nuestro mundo. El egocentrismo, cuando me veo solo yo, los demás son como las relaciones que tengo con el mundo o el mundo también. Uno mira y dice, esto me conviene, no me conviene. Ese egocentrismo es un mundo pequeño. Al igual que la ambición, es una persona que ya no piensa del todo correctamente, ya no tiene perspectiva porque está encerrado en sí mismo. Entonces, ese encierro, esa falta de perspectiva, de visión más global, es el egocentrismo. Y eso nos ha llevado a una barbaridad, como aquello de que existen y defendemos los derechos humanos, pero sin deberes, lo cual es un absurdo. Los derechos humanos no es
no es una virtud, es un mínimo. Es como decir, bueno, mira, yo soy padre y respeto los derechos de mis hijos. Eso no me hace ser un buen padre. Yo soy un profesor y respeto los derechos de mis estudiantes. No me hace ser un buen profesor. Simplemente dice que no soy una bestia. Lo que me hace ser bueno en lo que sea es el deber. ¿Cuáles son los deberes que tengo como padre? ¿Cuáles son los deberes que tengo como profesor? ¿Cuáles son los deberes que tengo? Y además, para eso me tengo que esforzar. En cambio, una persona egocéntrica, ambiciosa, es fácilmente manipulable. Está casi amaestrada. Y claro, seguramente hay ciertos grupos de poder que les conviene tener a la gente así. Que no piense. Por eso hoy día está un poco de moda esto de la sensibilidad. Dice, no, no piense, siente. Oye, un momento, las plantas también sienten, los animales también sienten, pero ninguno de los dos piensa. No digo con esto que no hay que sentir, pero el sentir que es emocional no puede estar por encima del pensar. Porque lo que nos hace humanos es la capacidad que tenemos de razonar, de reflexionar. Y precisamente esa capacidad bien utilizada va a permitir que las emociones puedan evolucionar y transformarse en sentimientos. Pero si nos quedamos en ese sentir epidérmico, es otra forma también de manipulación. Entonces hay una suerte de gran corrupción, llamémoslo así, en la cultura que estamos manejando. En la forma en que estamos viendo al ser humano, en la forma en que vemos el mundo, en la forma en que vemos la sociedad. Eso, de allí surge como efecto esta corrupción concreta. Y por eso el punto de partida es, bueno, ¿cómo concebimos al ser humano? Y que no sea esto una cuestión intelectual, en la práctica. ¿Cómo concebimos al ser humano? ¿Como un consumidor productor? ¿Un consumidor productor que de vez en cuando vota? ¿Ese es el ideal del ser humano? En general, en la filosofía clásica se plantea que no estamos completos, y eso es muy importante. Que los seres humanos estamos en un proceso evolutivo, no biológico, ese ya casi está detenido. La distancia que tenemos biológica con los Neandertal es prácticamente nada, es nula. Porque la evolución, esta visión materialista del ser humano, esta visión de que es una suerte de animal, bueno, dice el más avanzado de los animales, lo que significa el más animal de los animales, y a veces lo tomamos en serio eso. Pero la distancia que hay, se borró el cuarto reino, y quedaron tres nomás, mineral, vegetal y animal. Y dentro de eso metimos al ser humano. Eso es una hipótesis, no es una realidad, no es científico, es una hipótesis materialista que hace agua por todos lados. Pero la distancia que hay entre el animal y el ser humano es mayor que la que hay entre una planta o entre un vegetal y un animal.
Claro, si lo analizamos al ser humano desde el punto de vista biológico, la distancia es muy poca, o no hay distancia, casi. Pero lo estamos viendo zoológicamente, digamos. Si lo analizamos desde el punto de vista humano, ya la distancia es grande. ¿Qué me refiero al punto de vista humano? Por ejemplo, uno de los elementos básicos que constituye al ser humano es la conciencia moral. Porque los seres humanos tenemos la posibilidad de hacer el bien o hacer el mal. Los animales no la tienen. Hacen lo que el instinto les manda. Tampoco tienen arrepentimientos, ni tampoco tienen dudas. Nosotros sí tenemos esa posibilidad. Cuando está despierta la conciencia moral, vemos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ahora, hay que tener la suficiente fuerza y valor para además seguir el camino de lo correcto. Digo valor porque, como menciona Platón, hay dos formas de valor o de cobardía. Una es el valor físico, digamos, la capacidad de resistir el dolor. El otro, dice que esa es la parte fácil. El otro es más complejo. Es la capacidad, la fortaleza para resistir la tentación. Ese es el valor más difícil. Entonces, hay que tener valor si vemos la distancia o vemos la relación o vemos que existe lo correcto y lo incorrecto, tenemos que tener el valor para ver, escoger y actuar de acuerdo a lo correcto. Cuando no se distingue lo correcto de lo incorrecto, eso se llama amoral, es decir, sin moral, carencia de moral. Y si dijimos que el ser humano, los seres humanos tenemos esa capacidad o esa conciencia moral, cosa que no tienen los animales, la moralidad es una especie de deshumanización. Y justamente cuando una persona se guía por la ambición, se guía, es egocéntrica y se guía por lo que le conviene, es fácil caer en la moralidad. Y eso es parte de nuestra cultura. Esto incluso se lo dice como virtud, ¿no? Tú tienes que aprender a distinguir qué es lo que te conviene. Poco se dice, a los niños nomás se les dice. Tienes que aprender qué es lo correcto. Entonces, tenemos una cultura que nos está llevando necesariamente a esa condición de ir perdiendo humanidad, ir perdiendo humanismo. Y claro, allí, si perdemos esa conciencia moral, bueno, se genera la corrupción. Obviamente, el producto es la corrupción. También esta conciencia moral, hay un
un famoso texto del conde Pícola Mirandola en el Renacimiento, que habla, que era la introducción, en realidad él lo escribió con esa intención, quería hacer una especie de enciclopedia, quería hacer un congreso, digamos, de las eminencias de la época, y, y de ahí sacar un escrito muy grande, pero no, eso no le funcionó. Entonces finalmente quedó solo este prólogo, que es el Tratado sobre la Dignidad Humana. Y allí él dice que justamente la dignidad humana está en esa condición de que podemos hacer el bien o podemos hacer el mal. Ya lo dijimos. Pero hay un aspecto que es fundamental, que es el título, la dignidad. Hay una diferencia, porque alcanzar el éxito tiene un poquito de egocentrismo, o bastante de egocentrismo, un poco de vanidad, en fin, ¿no? Y además, depende en qué ámbito. El éxito para un corredor es ganar una carrera, digamos, ¿no? El éxito para un deportista no es lo mismo que el éxito para un banquero, que el éxito para un poeta, que el éxito para un científico. Entonces, no existe el éxito. Se ha querido simplificar, porque y poner el éxito, como ya dijimos, en el dinero y en la popularidad. Pero esta condición de dignidad es otra cosa. Y es justamente aquello que nos hace humanos. La dignidad está en ser responsables de nuestra propia vida, ser responsables de nuestras decisiones. Que pueden estar bien o puedo cometer errores, pero igual soy responsable. Soy un individuo, soy un ser humano, soy responsable de lo que hago, de lo que digo. Soy responsable de lo que pienso también y de lo que siento. Ahí está la dignidad humana. Pero nuestra cultura nos lleva a otro lado también. Va justo al revés. No somos responsables, somos, incluso hoy día se usa mucho esto por las ciertas hipótesis materialistas que estuvieron de moda en el siglo, bueno, comenzaron en el XVIII y estuvieron de moda en el siglo XIX, de que en realidad una persona que comete un delito no es culpa de él, sino que es culpa de la sociedad. Y que el ser humano es un cero a la izquierda, que en realidad lo que vale es la sociedad, los sistemas sociales, los modos de producción. O sea, el ser humano, el individuo humano, desapareció en la cultura materialista. Por eso, dice, hay que cambiar el sistema. Porque el sistema es el culpable. El individuo no pesa en esto. Y esa cultura, obviamente, tiene la raíz clara de la corrupción. Porque al no haber conciencia moral, si uno puede decidir entre lo correcto y lo incorrecto, no hay moral. No tengo conciencia moral. El ser obediente, que eso no es ser obediente, el acatar, hacer lo que me dicen que haga, ya sea lo que me dice la ley, lo que me dice la ley política, la ley religiosa, acatar, eso no es obedecer. Y eso no tiene dignidad tampoco.
La ley se obedece cuando se comprende. La obediencia es un acto de comprensión, no es un acto simplemente de acatar, es de comprensión. Yo decido hacerlo. No que lo hago para ganar algo, ni siquiera para ganar el cielo, no. Lo hago porque es correcto. Eso es una decisión moral. Entonces, cuando en realidad el individuo desapareció, lo único que queda son sistemas, modelos económicos, ideologías políticas que son creaciones, inventos humanos, porque la noción de ideología es otra, pero no viene, es para otra conferencia. Cuando desaparece el individuo, desaparece la dignidad humana, caemos en un vacío existencial en la cual al final cada uno busca lo que le conviene, e incluso hay muchos adultos que se han dedicado por sus propias frustraciones a matar los sueños de otros. Entonces, cuando hay alguien que tiene alguna idea noble, no, pero ya, bueno, si eres joven te dicen ya vas a aprender cuando seas mayor, cuando seas adulto, que la realidad no es esa. Cuando uno ya no es joven ya no le dicen eso, pero igual, bueno, es medio loco, poco práctico se dice, ¿no? Supuestamente hay que ser práctico. Yo me pregunto, ¿qué de práctico tiene la corrupción? Es lo menos práctico que existe. Es lo más inútil que existe. Entonces, hay una cultura que ampara y que en cierta forma o de manera directa promueve la corrupción. Esta visión del ser humano, esta visión de la sociedad como una entidad un poco abstracta, que es la culpable, y el ser humano, por ejemplo, hoy día es muy de moda, está muy de moda esto de victimizar. Es que sufro tanto, es que me pasan cosas, es que hay como un mérito en ser víctima. Bueno, es una muestra de la carencia de dignidad, pues. El que tiene dignidad, como decían los estoicos, sufre y aguanta. No se publicita como sufridor. Si es que, como dice un antiguo dicho, que debes llorar tu dolor con la almohada nomás. Porque eso nos hace
caer en otra forma de corrupción muy grave, que es la corrupción del ser humano. Y por eso ya no confiamos en nuestras propias fuerzas. Hoy día está muy de moda todo lo que es terapéutico. ¿Por qué? Porque todo el mundo se siente enfermo. ¿Quién necesita terapia? El enfermo. Ahora todo es terapia. Así como hace un tiempo atrás, bueno, sigue siendo ponerle light, era un buen recurso de marketing. Hoy poner terapéutico funciona de maravilla. Ya incluso hay deformaciones históricas, personas que se dedican, que no son historiadores, son cronistas, que se dedican a destruir la imagen de los grandes personajes de la historia, a encontrarle el defecto. Es una forma de defender la mediocridad. Sí, Beethoven era un gran músico, pero era mal genio. Sí, mal genio es cualquiera, ¿no? Gran músico no. Entonces, vamos socavando. Entonces, le buscamos los defectos a los grandes, le buscamos, estamos haciendo un país de enanos. No un país, un mundo, una cultura de enanos, de gente que se victimiza, que sufre, que es afectado, que es muy sensible a todo, que no es capaz de reaccionar a nada, que no tiene fuerza para nada, porque ¿cómo va a tener fuerza si en la sociedad, el sistema? ¿Qué puedo hacer yo? Esa es la gran corrupción, la disminución del ser humano y su dignidad. ¿Cuáles son los héroes? Los futbolistas. No tengo nada contra el fútbol, pero sin lugar a duda, ¿cómo ve una persona que un futbolista son pocos personas que se publicitan? Gana una cantidad de dinero centenares de veces superior a un científico, a un profesor, a cualquier persona. ¿Para dónde queremos que caminen los jóvenes si desde niños le estamos diciendo que tiene que hacer lo que le conviene? Que tiene que lograr ser una persona de éxito, no una persona noble, no una persona digna, no una persona honesta, no una persona fuerte, no una persona valiente, no, de éxito. ¿Hacia dónde puede caminar? Entonces, indudablemente, si la persona no tiene una conciencia moral activa o distingue a veces a lo mejor entre lo que es correcto e incorrecto, por eso todos los corruptos eh, de dinero fácil dicen que lo hacen por su familia.
es el que todavía distingue que eso no está correcto, pero no tiene el valor para hacerlo correcto. Hay una frase de Confucio que dice que cobarde es aquel que sabe lo que es correcto y no lo vive. Es falta de valor, es falta de evolución humana. Pero no tenemos una cultura que esté buscando el desarrollo del ser humano. Al revés, estamos aplastando a las personas. Cuando se enfrenta muchas veces ante la adversidad, se lo compadece. O en vez de enseñarle a sacar fuerza, de darle que tenga entereza, de enseñar que a lo largo de la historia ha habido personas que se han tenido que enfrentar a desafíos inmensos y los han resuelto. Bueno, la historia, la filosofía, poco a poco se ha ido eliminando de los programas de estudio, porque somos prácticos. Entonces hay que hacer, ¿por qué? Porque esas materias no te dan dinero, pues. Pero como me decía hace unos años atrás un economista mayor que yo, creo que ya falleció incluso. Era economista, dedicó toda su vida a la economía y me decía, en realidad yo ya de viejo, dice, me he percatado que lo único que vale la pena estudiar de verdad es la historia. Porque ahí aprendes. Como decían los romanos, la historia es maestra de vida. La historia nos muestra los esfuerzos, las dificultades con que se han enfrentado diferentes generaciones. Pero para eso también tenemos que evitar otra forma de corrupción que ya no es egocéntrica, pero es época céntrica, digamos. En general, en el estudio de la historia, los grupos de poder han hecho una historia en la cual todas las civilizaciones han actuado mal y nos preocupamos en lo malo. Por ejemplo, eso está cambiando, pero actualmente, pero cuántos libros, cuántas películas se han hecho sobre la decadencia de los romanos. Pero hay algo bien sencillo. Para que algo pueda decaer se tuvo que poder levantar alguna vez. Y existió la decadencia, por supuesto, pero fue un mínimo en tiempo. Pero poco se sabe, poco se dice, poco se habla de lo que realmente nos sirve, porque decadencia ya la conocemos. Pero lo que nos serviría a los romanos es ver cómo un grupo de pastores llegó a transformarse en un gran imperio. Aprender eso es mucho más útil. Pero no, porque son los romanos. Ellos, lejos. ¿Ya? De los egipcios, bueno, construían unas tumbas grandes que sabemos que no son tumbas, pero bueno, suponemos que son tumbas. No sabemos para qué, entonces como no sabemos para qué, ellos están mal.
porque nosotros no entendemos, entonces ellos son tontos porque hacían estas cosas raras. No estudiamos por qué duraron tantos siglos, por qué unificaron tantas razas distintas, por qué teniendo una potencia, siendo un país pobre, en el desierto y en la orilla del Nilo, hasta el día de hoy, sin embargo pudieron hacer una gran civilización. Siempre hablamos mal por ese egocentrismo epocal, ese egocentrismo en que nuestras formas políticas, nuestras formas religiosas, nuestras formas sociales son las únicas que valen. Todo lo que se parezca a lo nuestro está bien. Lo que no se parece está mal. Es ridículo, pero así es. Y resulta que toda la experiencia de la humanidad la despilfarramos, porque no tenemos la nobleza humana, no tenemos la generosidad de corazón para entender que hubo otras personas, millones de seres humanos que trabajaron, que se esforzaron, que se organizaron a lo mejor, o se organizaron políticamente de otra manera, que llamaron a Dios de otra forma, que buscaron lo sagrado de otra manera, pero eran humanos, como nosotros. No podemos mirar hacia la historia con odiosidad, porque esa también es una forma de mediocridad, es otra forma de corrupción, otra forma de manipulación, para seguir proyectando la imagen del pobre ser humano aplastado, sufriente, víctima, y no del ser humano fuerte, entero, con valor, con generosidad, con inteligencia y por sobre todo con dignidad. Entonces, la corrupción que vemos en lo concreto es una consecuencia lógica y natural de la cultura que tenemos. Si queremos combatir la corrupción, tenemos que dar la batalla filosófica, la batalla de las ideas. Tenemos que recuperar una noción y una visión natural del ser humano, digno, fuerte, con capacidad de decidir y responsable de lo que decide. Así podemos salirnos de las zarpas de los manipuladores, porque dentro de esta cultura hay grandes sistemas de manipulación, grandes grupos de manipulación. Cuando la gente se siente pobre, abandonada, aplastada, victimizada, aparecen los salvadores, de todo tipo. Cuando alguien tiene dignidad, no necesita que alguien lo salve, necesita de desafíos, necesita de
desafíos que le permitan desarrollar sus potencialidades y trabajar y luchar por lo que es correcto. No por lo que me conviene, sino por lo que es correcto, por lo que es justo, por lo que es bueno, por lo que es verdadero. Tenemos que volver a recuperar lo humano. No somos animales, somos humanos. Y eso no es poco, pero hay que desarrollarlo.